Hola, mi nombre es Geraldine Duque, yo soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en el momento de hoy estaremos hablando acerca de las pruebas psicométricas. Estaremos dando inicio hablando sobre los fundamentos de la psicometría, entendiendo que esta surgió en el siglo XIX como una rama de la psicología experimental. En ese momento enfocándose en la medición de procesos psicológicos y las capacidades cognitivas, lo cual fue influenciado por diferentes pioneros, los cuales vamos a estar mencionando más adelante. La psicometría como disciplina se centra en la medición de las capacidades psicológicas y los rasgos de personalidad. Esto tiene sus raíces en los avances de la psicología experimental, que está bastante relacionado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La psicometría emergió en un contexto donde la psicología comenzó a establecerse como una ciencia empírica, ya que anteriormente no era así. La psicometría comenzó a formalizarse con la creación de diversas pruebas estandarizadas para medir habilidades, aptitudes y rasgos de personalidad. Estas herramientas fueron utilizadas en contextos educativos, clínicos y laborales, permitiendo una mejor comprensión y evaluación de las capacidades humanas en diferentes contextos. A lo largo de los años, la psicometría ha evolucionado y se ha expandido, incorporando nuevos métodos y tecnologías, pero sus fundamentos en la psicología experimental y el trabajo de sus pioneros siguen siendo centrales en este campo. Así que vamos a conocer estos trabajos de sus pioneros. Los primeros, o digamos algunos de los más relevantes allí, son, en primer lugar, mencionaremos a Francis Galton. Este está presente a finales del siglo XIX. Galton fue pionero en el uso de métodos estadísticos para estudiar las diferencias individuales. Él introdujo diferentes técnicas como la correlación y la regresión, las cuales son fundamentales para el desarrollo de pruebas psicométricas. Otro de estos es Alfred Binet. Él está situado en los años de 1905, junto con su colega Theodore Simon, que desarrolló la primera prueba de inteligencia. De esta vamos a estar ampliando más adelante, así que no vamos a dar muchos detalles en este momento. El siguiente es Wilhelm Wundt. En este caso, él es conocido como el padre de la psicología experimental. Es importante ya que, como lo dijimos antes, la psicología experimental y la psicometría están bastante relacionadas. Y uno de los más importantes en los inicios de la psicometría fue este psicólogo Wilhelm Wundt, quien estableció el primer laboratorio de psicología en el año 1879. Wundt y sus discípulos utilizaron métodos experimentales para estudiar la mente humana, sentando la base para una medición objetiva de procesos psicológicos. El siguiente es Lewis Thurston, espero mencionarlo bien, Thurston. En la década de 1930, su obra fue fundamental. Él desarrolló lo que es la teoría de las habilidades mentales primarias, proponiendo que la inteligencia no es un único factor, sino un conjunto de muchas habilidades medibles, lo cual en ese momento era algo, digamos, como innovador, algo que no se conocía. Ahora vamos con las teorías psicológicas que han influido en cuanto a la psicometría. En primer lugar, el psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, quien es el que está allí presente en la imagen. Este enfoque se centra en el inconsciente y las experiencias infantiles. Las herramientas de evaluación utilizadas allí inicialmente son las pruebas proyectivas. Por ejemplo, el test de Rorschach se desarrollaron para explorar los pensamientos y sentimientos subyacentes de los individuos, permitiendo una comprensión más profunda de la personalidad de cada quien. El siguiente es conductismo. Este enfoque está representado por figuras como, quien se presenta allí, B.F. Skinner y John Watson. Esto enfatiza la observancia del comportamiento. Las herramientas de evaluación conductual utilizadas son las escalas de observación y las pruebas de comportamiento, lo cual se desarrollaron para medir respuestas observables y el impacto del entorno en el comportamiento humano. El siguiente es el cognitivismo. La teoría de la cognitiva
se centra en los procesos mentales, como el pensamiento y la percepción. Uno de sus principales es Jean Piaget. Las pruebas de inteligencia y evaluaciones neuropsicológicas han sido influenciadas por este enfoque, pues se permite la medición de habilidades cognitivas y el análisis de cómo los individuos procesan la información. La siguiente es la teoría del desarrollo. Esta teoría está fundamentada o presentada principalmente por personas como Erik Erikson, quien es el que está allí presente, y Jean Piaget. Han influido en la creación de herramientas de evaluación que consideran las etapas del desarrollo humano. Esto ha llevado a la elaboración de pruebas que evalúan habilidades y competencias en función de la edad y el desarrollo cognitivo emocional. La siguiente es la psicología humanista. Este enfoque está presentado por Carl Rogers, quien es el que está allí presente, y Abraham Maslow. Enfatiza la autorrealización y el potencial humano. Las herramientas de evaluación de este ámbito, como las escalas de satisfacción y cuestionarios de autoevaluación, se diseñan para medir el bienestar personal y la realización de objetivos individuales. Y en último lugar mencionaremos la psicología positiva, que es este enfoque contemporáneo se centra en los aspectos positivos de la experiencia humana, como la felicidad y la resiliencia. Las herramientas de evaluación que en este caso se han desarrollado se hacen para medir variables como la satisfacción con la vida y el bienestar emocional, promoviendo un enfoque más holístico en la evaluación psicológica. Ahora vamos con nuestro siguiente punto, y son ciertos avances significativos en la medición de la inteligencia. Para esto es importante que nosotros podamos conocer en primer lugar sus orígenes o el contexto histórico, ya que este fue llevado a cabo principalmente a finales del siglo XIX, como lo habíamos dicho antes, en donde la inteligencia se entendía de una manera más informal. La idea de clasificar a las personas según su capacidad mental comenzó a tomar forma con pensadores como Francis Galton, quien es el que está allí presente, quien introdujo métodos estadísticos y mediciones físicas para estudiar las diferencias individuales en las capacidades mentales. En ese entonces, la psicología comenzó a consolidarse como una disciplina científica. En este contexto surgió un interés creciente por entender y medir la inteligencia humana, lo que llevó a la creación de diversas pruebas, dando origen a la psicología de las pruebas psicométricas, ¿sí? Aquí entra en una parte muy importante Alfred Binet, a quien mencionamos un poco anteriormente. Este se sitúa en el año de 1905, junto con su colaborador Theodore Simon. Desarrollaron la primera prueba de inteligencia estandarizada, que es una herramienta que permitía identificar a los niños que necesitan apoyo educativo. Esta fue conocida como la prueba de Binet-Simon. Diseñaron esta prueba a solicitud del gobierno francés para identificar a niños que necesitaban ayuda educativa especial. Su objetivo no era clasificar a los niños de una forma rígida, sino facilitar una educación adecuada para aquellos que tuvieran dificultades. La prueba consistía en una serie de tareas que evaluaban diversas habilidades, entre ellas habilidades cognitivas como la memoria, la atención y la capacidad de razonamiento. Binet introdujo el concepto de edad mental, que se refería a la capacidad de un niño para desempeñarse en tareas en comparación con otros de su misma edad. Esto fue lo que sentó las bases para la posterior noción del coeficiente intelectual, que es el siguiente punto. Entendamos primero de que esta frase de coeficiente intelectual no fue desarrollada o no fue introducida por Alfred Binet. Él no hizo esta mención, no utilizó este término, sino que su trabajo sentó las bases para el desarrollo de esta medida. Pues en 1916, Lewis Terman, quien está allí mencionado, la imagen que está allí presente, fue un psicólogo de la Universidad de Stanford.
él adoptó la prueba Bind para el uso de los Estados Unidos, creando la escala de inteligencia de Stanford Bind. Terman introdujo el concepto de coeficiente intelectual, que se calcula dividiendo la edad mental de un individuo con su propia edad cronológica y multiplicando el resultado por 100, que la edad mental de las personas sí fue un concepto introducido por Alfred Bind. Esta estandarización permitió que las pruebas de inteligencia se utilizaran a gran escala y se convirtieran en herramientas comunes en la educación de la psicología clínica, siendo utilizadas incluso hoy en día también. Pero a pesar de que ha tenido tantos beneficios y ha sido tan desarrollado, y a pesar de que las pruebas de Bind y sus sucesores fueron innovadoras, también enfrentaron ciertas críticas sobre su validez y la eficacia en la medición de la inteligencia en diferentes poblaciones culturales y socioeconómicas, pues se crecía la preocupación sobre el sesgo cultural y la validez de las pruebas, lo cual ayudó a desarrollar herramientas más inclusivas y multidimensionales. Ahora vamos con nuestro siguiente punto, y es la influencia de las tecnologías digitales, pues estas han revolucionado la administración análisis de las pruebas psicométricas, lo cual ha estado ofreciendo buenas ventajas en cuanto a esta área. En primer lugar, hace que sean más eficaces y rápidas, pues las plataformas en línea permiten aplicar y calificar las pruebas en tiempo real, reduciendo el tiempo de espera para obtener resultados, ya que a través de estas tecnologías se dan los resultados inmediatamente antes de que alguna persona tenga que revisarlos. Otro de la influencia o beneficios que tiene la tecnología es la accesibilidad, ya que los candidatos pueden realizar evaluaciones desde cualquier lugar, lo que aumenta la participación y diversidad en los procesos de selección. Por otra parte, presenta beneficios en la adaptabilidad, ya que las pruebas pueden ser personalizadas según las necesidades del puesto y del candidato, mejorando las experiencias del evaluado. También, como sigue diciendo, están el hecho de que se realice el análisis automatizado, facilitando la recolección de datos y el análisis estadístico, aumentando la precisión y la fiabilidad de los resultados, siendo más concretos. Por otro lado, también hay una mayor posibilidad de seguridad y confidencialidad, pues se genera una protección de los datos, ya que las plataformas digitales suelen contar con protocolos de seguridad avanzados que protegen la información sensible de los evaluados. Asimismo, en esta misma área se crea lo que es la autenticidad, pues se pueden implementar medidas para verificar la identidad de los evaluados, asegurando que estos resultados se reflejan verdaderas capacidades, siendo más seguros porque hay una mayor protección de los datos y más confiables porque se puede entonces verificar la identidad de los que están participando. Otro de los beneficios es que a través de las tecnologías se puede permitir el acceso a datos históricos, pues las plataformas permiten almacenar y acceder a datos históricos de evaluaciones, facilitando análisis longitudinales y comparativos. Y por último, pero no menos importante, se genera una reducción de costos, ya que la administración digital de pruebas puede ser más económica a largo plazo, al eliminar costos asociados con materiales impresos, logísticas y demás. Así que nos genera bastantes beneficios el uso de las tecnologías en cuanto a las pruebas psicométricas. Nuestro siguiente punto son los desafíos éticos actuales, ya que las evaluaciones modernas, especialmente en contextos como la psicometría y la selección de personal, enfrentan varios desafíos éticos que requieren atención cuidadosa. Estos desafíos incluyen las preocupaciones sobre los sesgos, la validez y la privacidad de los datos. Vamos a estar mencionando algunos de ellos. Una de las primeras dificultades son la de la privacidad y la confidencialidad. Allí es donde se lleva a cabo la protección de los datos. Lo que dijimos antes, que las tecnologías han ayudado, aunque no siempre se utilizan las tecnologías, entonces uno de los desafíos a enfrentar
suelen ser la privacidad o la protección de los datos. A medida que se recopila más información a través de las plataformas digitales, surge la preocupación sobre cómo se maneja esta información, de qué manera se almacenan y cómo se protegen esos datos, pues la violación de la privacidad puede tener consecuencias graves para los evaluados. En siguiente lugar, otro de los desafíos es la transparencia y el consentimiento, pues en muchos casos suele haber falta de información. En esos casos, los evaluados no reciben suficiente información sobre cómo se utilizarán los resultados o qué implicaciones tienen los mismos, de qué manera estos van a tener efecto. Esto puede afectar su disposición a participar y su confianza en el proceso que se está llevando a cabo. Allí es donde entran también ahora ciertos sesgos que dificultan o que crean problemas en cuanto a estas pruebas psicométricas. Uno de los primeros son los sesgos culturales, pues las pruebas pueden estar diseñadas de tal manera que favorezcan a ciertos grupos culturales socioeconómicos, lo que puede llevar a resultados injustos. Por ejemplo, una prueba que utiliza ejemplos o referencias culturales específicas puede no ser relevante o comprensible para todos los evaluados, no puede ser igual de beneficioso para todos. Otro de los sesgos más que pueden afectar es el de género y raza, pues las evaluaciones pueden perpetuar estereotipos de género o raza, afectando las oportunidades de ciertos grupos. Esto puede suceder tanto en el contenido de las pruebas, es decir, las preguntas que se están llevando a cabo, como también en la interpretación de los resultados, según a veces los estereotipos que se puedan tener en cuanto al género o la raza. A veces la evaluación de los resultados suele verse afectada. Ahora, en cuanto a la validez, esta puede verse de dos maneras. La validez predictiva, que es algo esencial, pues las pruebas realmente deben medir lo que se proponen medir y que sean predictores válidos del rendimiento en situaciones del mundo real. Si una prueba no es válida, puede conducir a decisiones erróneas y a la exclusión de talentos. En otro paso de la validez también son los cambios en el contexto, ya que las pruebas que fueron válidas en un contexto particular pueden no serlo en el otro, lo que plantea desafíos al aplicar resultados en diferentes situaciones o poblaciones. Es decir, tiene que ser válido independientemente del contexto, es algo que también se debe considerar. Ahora, en cuanto a las estrategias que se pueden tomar para evaluar o solucionar este tipo de cosas, en primer lugar está la revisión y validación. Esto es realizar evaluaciones continuas de la validez y fiabilidad de las pruebas, asegurándose de que sean justas y relevantes para todos los grupos demográficos. Incluir diversidad en los grupos de prueba puede ayudar a identificar los sesgos y solucionarlos de una mejor manera. Otra de las estrategias sería la capacitación en la diversidad e inclusión, proporcionando esta información, capacitando a los evaluadores sobre los sesgos que suelen haber y cómo estos pueden influir en la interpretación de los resultados, ayudando a promover una mayor sensibilidad en la evaluación que sea más correcta, equitativa y justa. Otra de las estrategias sería la implementación de protocolos de privacidad. Desarrollar y seguir políticas claras sobre la recopilación, almacenamiento y uso de los datos personales, garantizando que se respete la confiabilidad de los evaluados, ya que ese suele ser uno de los principales dificultades al respecto, como los mencionamos antes. El siguiente punto de las estrategias es la transparencia del proceso. Debe informarse a los evaluados sobre el propósito de la evaluación, cómo se utilizarán sus resultados y qué medidas se tomarán para proteger la privacidad de los mismos. Obtener el consentimiento informado antes de realizar las pruebas es algo esencial. Ahora también es importante el siguiente punto, el uso de métodos mixtos. Pues se pueden combinar evaluaciones psicométricas con otras formas de evaluación como entrevistas o referencias para obtener una visión más completa del evaluado, reduciendo así la dependencia de una única medida. Y por último,
es fomentar la retroalimentación, creando espacios para que los evaluados proporcionen retroalimentación sobre el proceso de evaluación. Esto puede ayudar a identificar áreas problemáticas y mejorar la práctica, de forma de que los mismos evaluados puedan decir cómo les pareció la situación, de qué manera vieron beneficiados, qué cosas les aplica, qué cosas no, evaluando de esa manera las mismas pruebas psicométricas y viendo sus capacidades, sus beneficios y demás. Ahora, para finalizar, termino con este comentario de Alfred Binet, quien dijo: el objetivo de la inteligencia no es cómo se mide, sino cómo se utiliza. Si bien las pruebas psicométricas se pueden utilizar para medir diferentes tipos de inteligencia o capacidades, es importante no tanto cómo se mide, sino cómo se utiliza. Así que utilicemos bien nuestra inteligencia, aprovechémosla al máximo. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Mi nombre es Geraldine Duque, será hasta una próxima oportunidad.